Efesios, el capítulo 6. Último capítulo de la carta a los Efesios, que estamos ya para culminar. Este sería el mensaje número 22 de esta preciosa carta. Hemos visto capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Recuerde que esta carta se divide en dos secciones: la enseñanza o la teología, capítulos 1, 2 y 3. La práctica. Recuerde que nosotros como creyentes, en primera instancia, tenemos que aprender la doctrina, conocer muy bien la doctrina, para luego obedecerla. Amén. El problema que tenemos hoy día en muchas iglesias es que hay gente que conoce muy bien la doctrina, pero no la obedece. El otro problema es gente queriendo obedecer lo que no conoce, y es igual de peligroso. Nosotros necesitamos conocer muy bien la doctrina y necesitamos obedecerla. Si no, no tiene sentido. Si no, no somos cristianos, no somos creyentes. Y por eso el apóstol Pablo escribió de esa manera: doctrina primero y luego la vida práctica. En esa vida práctica nosotros hemos venido hablando acerca del andar del cristiano. Y nunca se le olvide, el andar del cristiano es distinto, es diferente al andar del inconverso. Si nosotros vivimos igual que un inconverso, así vayamos a una iglesia, así sea un predicador, no es creyente, no es cristiano. Pero lo que hemos venido recalcando también en estas enseñanzas es que a menos que seamos nuevas criaturas, es decir, que Dios nos haya regenerado y haya cambiado nuestro corazón, el corazón del impío o el corazón nuestro antes de ser cristianos vivía amando este mundo y el pecado y era enemigo de Dios, no podía comunicarse con Dios. Así está el impío. Ellos dicen que oran, que Dios les oye. Dios no los oye. Ellos van a las iglesias, aún a las iglesias cristianas, pero si no hay regeneración en su corazón no pasa nada. Lo poco que conocen de la escritura les viene a la mente, pero no les baja el corazón, mucho menos una práctica. Entonces el énfasis que estamos haciendo es: nadie puede obedecer los mandatos que Dios nos está dejando por medio del apóstol Pablo, a menos que sea regenerado, es decir, a menos que el Espíritu Santo haya venido y haya cambiado su corazón y le haya dado una nueva disposición para Dios. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento, o lo llama una nueva vida. Solamente, y esto hay que decirlo una vez más, solamente quienes tenemos una nueva vida, que gracias a que tenemos esa nueva vida tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a vivir esa nueva vida, solamente esas personas podemos obedecer la palabra. Los demás no. Y por más que intenten, no lo harán. Y por eso tenemos mucha gente en las iglesias, aún pastores, que aquel día van a ser descalificados. El Señor les va a decir: no los conozco, y ellos van a decir: pero en tu nombre profeticé, pero en tu nombre hice milagros, pero en tu nombre eché fuera demonios. El Señor les dice: no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque aunque él intelectualmente conoció el Evangelio y procuró vivir el Evangelio, pero sin una regeneración en su corazón, no sirve. Dios le va a decir: no lo conozco. Lo conoció el pastor, lo conoció la denominación, lo conoció la iglesia aún a nivel mundial, pero el Señor no. Ahora, usted sabe a qué me refiero: no lo conozco. No es que el Señor no los conozca, Dios conoce a todo el mundo. No los conozco como mis hijos, no los conozco como miembros de mi iglesia que yo compré. Es decir, yo por usted no hice nada. Pero benditos aquellos hermanos que nos ha regenerado el Señor, porque Él nos conoce y nos va a decir: vengan, bendito de mi Padre, y herede el reino. Amén. Pero esos, mientras estamos aquí abajo, debemos obedecer, debemos ser obedientes a su bendita palabra, porque si no, hay algo raro por ahí. Y en ese andar del cristiano, en el capítulo 5, comenzamos a hablar acerca de el sometimiento y el amor.
Y veíamos ese bloque de capítulo 5, versículo 21 hasta el 6:9, que con la ayuda de Dios hoy estoy terminando ese bloque, para luego dentro de 8 días comenzar a hablar de lo que es la armadura de Dios o la guerra espiritual. Y ojalá no se pierda estos temas, porque voy a hablar de la guerra espiritual y usted se va a dar cuenta que es completamente diferente a como la están haciendo hoy la mayoría de las iglesias. Pero dentro de 8 días. Hoy voy a terminar el bloque del sometimiento y el amor. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 21 veíamos el sometimiento de los unos a los otros. Someteos unos a otros. Y dejamos claro que cuando el apóstol Pablo dice que someteos unos a otros, no es un sometimiento recíproco, hermano. Entienda esto, por favor. No es un sometimiento recíproco. Es decir, Pablo no está diciendo: yo me someto a ustedes, pero usted se somete a mí. No, no, no. Cuando dice la Escritura, someteos unos a otros, lo que él está diciendo es: hay autoridades a las cuales yo debo someterme, pero si de pronto yo soy una autoridad, que casi siempre es así, por lo menos los padres son autoridades de sus hijos, los hijos deben someterse a los padres. Pero los padres, si tienen un patrón, deben someterse al patrón. Bueno, y si tienen una iglesia, deben someterse al pastor de la iglesia. Entonces nosotros en todo lugar debemos someternos a las autoridades, someternos al policía de la esquina, someternos a ese semáforo, que a muchos no les gusta, pero es una autoridad. Entonces eso es someteos unos a otros, es decir, todos tenemos autoridad, vamos a someternos. Luego veíamos nosotros el sometimiento de la esposa a su esposo, y decíamos que es en el Señor. Es decir, mire, el punto por el cual la esposa no se puede someter al esposo es porque no es regenerada. Ese es el punto, porque cuando es regenerada puede someterse, porque una persona regenerada no le pone peros a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Y luego hablábamos del amor del esposo por su esposa. Aunque estamos hablando, Pablo toca ese tema del sometimiento, pero no habla, porque ahí el esposo pues no se somete más que a Cristo, como dice ahí la Escritura, y lo veamos posteriormente. Pero entonces hay una demanda de Dios al esposo, y es que ame a su esposa. Esos chicos muchos se quedan contentos con ese tema de aquí. El esposo ama a su esposa. Mi esposa me agradecía, ella está por ahí, pero me agradecía. De pronto dentro de 8 días sí sale todavía, que es que para los que no saben, ella está recién operada del corazón, cambiaron una válvula, entonces hay que cuidarla, y por eso yo estoy en los cultos rapidito también, cuidándola un poquito. Bueno, después de que hablamos del sometimiento de la esposa al esposo y el amor del esposo por la esposa, decíamos esto: lo que tiene que hacer el esposo es amarle. El ejemplo que nos pone es como Cristo amó a la iglesia, y esa sociedad fue duro, a mí me dio duro ese tema. Y dijimos que es llegar a como Cristo amó a la iglesia, pero debemos amarla. Y que si un esposo ama a su esposa de esa manera, la esposa se somete sin problema. Muchas veces el problema de la esposa es porque el esposo no la ama lo suficiente. Y ahí somos culpables nosotros. Hay dos cosas más que las que quiero terminar en esta hora, y sería el sometimiento de los hijos a los padres. Yo voy a terminar hoy, no voy a hacer un mensaje de cada punto. Y el sometimiento de los siervos a sus amos. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, capítulo 6, ya pasamos al 6. Capítulo 6, versículo del 1 al 9. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, la idea era que sacara un mensaje en cada punto, pero quiero avanzar
Por eso lo voy a sacar en este tema esta mañana. Entonces, del sometimiento y el amor, de ese bloque, del capítulo 5:21 al capítulo 6:9, este sería el cuarto punto, el sometimiento de los hijos a sus padres. El sometimiento de los hijos a los padres. Recuerden que estamos hablando del sometimiento. Someteos unos a otros. ¿Y cómo? Bueno, pues entonces la esposa debe someterse a su esposo. Ahora dice, los hijos deben someterse a los padres y los siervos deben someterse a los amos. Y veamos un paréntesis que es el amor del esposo por la esposa, como Cristo amó a la iglesia. En Efesios capítulo 6, versículo 1, del 1 al 4, que es el tema del sometimiento de los hijos a sus padres, voy a leer en palabra de Dios para todos, que dice, esta versión dice así: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeten a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Muy claro, ¿sí o no? Ahí no hay que decir mucho. Lo primero que quiero hablar de ahí es que la obediencia que deben profesar a sus padres, los hijos deben obediencia a sus padres. Alguien se preguntará, ¿hasta cuándo? Hermano, hasta que salgan de su casa. O sea, los hijos deben obedecer a sus padres, igual que la mujer debe someterse a su esposo, y aquí valga la palabra en todo. Las únicas dos excepciones en las cuales la mujer no se debe someter a su esposo, o los hijos no se deben someter a sus padres, usted ya las conoce. Cuando les piden que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, o les dice que hagan algo que va en contra de la voluntad de Dios, ahí no. Son las únicas excepciones. Cuando el cónyuge le dice a su esposa que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, o le impide que haga la voluntad de Dios, solamente ahí no. Y eso va para todos. En todas las áreas el sometimiento es así. Debemos someternos a las autoridades, como dice Romanos capítulo 13, en todo, a las autoridades. Solamente cuando las autoridades nos mandan a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, es decir, en contra de la palabra, no. O cuando nos prohíben que hagamos la voluntad de Dios, es decir, ningún esposo puede decirle a su esposa, hoy no vaya al culto. La esposa puede pararse y decir, qué pena, te obedezco en lo demás, pero en esto no, porque Dios me dice que debo ir. Amén. Eso es. O cuando un padre o los padres le dicen a sus hijos un ejemplo que es muy popular: dígale que no estoy. Y los hijos van, mi mamá le manda a decir que no está. Puede ser, ¿no? Pues los pequeñitos. Ojo, padres, con eso. Entonces, eso es la única parte. Lo demás deben someterse. Entonces, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 dice, hijos. Y aquí hay una cláusula importante: obedecer. Ahora, la palabra obedecer ahí implica oír bien para poder hacer. Hermano, aquí ya como hijos hemos cometido el error. Y aquí está una de mis hijas, una de las gemelas. Bueno, mi esposa me está oyendo. ¿Sabe cuál es el problema? Y yo me meto, obviamente, aquí está mi mamá también. Claro que ya yo salí de la casa hace ratico, ¿no? Yo tengo 3 hijas, mis 2 hijas, una gemela y la mayor, ellas ya salieron de la casa. Ellas deben obedecerme a mí, no en todo, obviamente, porque ella tiene como dice, su vida aparte, pero aún así, ellas deben obedecer, obviamente, en cosas más generales. Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué no se puede obedecer? Aquí hay una de mis hijas que, como todavía no salió de la casa, ella debe. Pero alguien dice hasta los 18 años, bueno, cuando ya son adultos, está bien, igual, pero cuando ya son adultos y ya tienen su trabajo y todo, bueno, ya hay una, pero todavía hay una disciplina, por lo menos hay ciertas partes que en las cuales los hijos se deben someter. ¿Por qué no se pueden someter? Porque la Biblia, cuando dice aquí, hijos, obedecer, la palabra ahí lleva implícito el oír, es decir, oigan bien
para que eso que oyen bien lo puedan llevar a la práctica. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que no oímos bien. Y eso le pasa con mi hija Andrea, que está acá. Muchas veces la mamá o yo estamos hablando, decimos una cosa, ya sea el celular, o no quieren oír bien, no oyen bien, y después... ¿Cómo no oyen bien? Porque mandamos a Andrea y ella va a la tienda a traer 3 cosas, y trae de pronto 2 bien y, y otra no era. No oyó bien, trajo otra cosa. O se le olvidó. ¡Ay! Se me olvidó. Ya le digo, pero escriba. El asunto entonces, para que haya una genuina obediencia, primero tiene que el oído estar muy bien afinado. Los hijos, cuando los padres le hablan, los hijos deben estar atentos, porque hoy día no se quiere oír. Hoy día cuando están hablando es el computador, el celular, la televisión, haciendo otra. Y sí, mamá, hija, tal cosa, sí, mamá, ya, pero mentira, no yo. Y sabe que muchas veces pasa lo mismo con los cristianos. Cuando Dios nos habla a nosotros en la palabra, no estamos prestos a oír bien y por eso no obedecemos bien. Quien no oye bien, no obedece bien. Por eso hay desobediencia. Entonces esa palabra implica oír. Hijos, oír sería para que obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces aquí hay varias cositas. El obedecer tiene que ver con el oír. Y también cuando Pablo escribe esto, y es bien impresionante, y ojalá no meta en problemas ahora, porque cuando Pablo está diciendo aquí, hijos, obedeced en el Señor, esos hijos se está hablando de niños, y puede ser como la chica que tenemos acá, como Camilita. Ella está ahí, y puede estar haciendo algo, pero ella está dentro del culto. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Digo, porque yo vengo de iglesias donde también cometíamos ese error, y aquí no queremos cometerlo. Es hacer una escuelita dominical para los niños. Entonces los llevamos a la escuelita dominical. Es más, hay escuela dominical para adolescentes. No lo dejan en el culto. De pronto en la alabanza lo dejan, pero tan pronto el culto, no, esto es para adultos. Entonces vayan para allá los niños y tenemos varias categorías, hasta los adolescentes. Y lo llevamos a jugar, lo llevamos a mostrarles una película, a pintar, a hacer una cantidad de cosas. Cuando Pablo escribió esta carta y lo mandó, él no dijo, saquen a los niños y luego lean la carta. ¿Por qué él dice hijos, niños? Porque él daba por sentado que del culto cabemos todos y que el culto lo debe hacer la familia como tal. El día domingo debe reunirse la familia como tal, desde el niño hasta el anciano. Ese departamentalizar la iglesia no es bíblico. Bueno, no estamos en contra de una escuela dominical, se puede hacer. De hecho, algunas iglesias la hacen antes o la hacen después, pero en el culto todos deben estar los niños en el culto. Ah, pero es que molestan. Pues sí, vamos a tener que entonces decirle a los padres que los eduquen, que les enseñen a que se sienten ahí y se queden quietecitos. Eso es responsabilidad de los padres, enseñar a los niños a que en el culto se queden quietos. Ah, pero es que me voy para el baño, que es impresionante, pero aquí ha pasado, y no solo aquí, en otra parte, en Tuluá también. Ver a los niños cómo les da ganas de ir al baño un culto. No pueden aguantar 1 hora y van 7 veces al baño en el culto. No, esto es una cosa es una manipulación de estos chicos. Y los padres o las madres no han entendido así. Que es una manipulación, no se me queda aquí. Está bien, una vez. O como pasaba aquí, creo que era una adolescente, y aquí ha pasado, y venían y se sentaban acá, y cada ratico tengo sed, pum, a tomar agua, y en 1 hora, 3, 4 veces, y se iban a tomar agua y se quedaban en el baño 15 minutos. O sea, si la predicación era 1 hora, no cogían nada. Entonces, ese es el punto. Entonces, esto es el culto debe hacerse pues para la familia. Ahora, cuando dice obedecer en el Señor, y esto es muy importante, y aquí implica que los padres deben entonces desde temprano comenzar a enseñarle a los niños la Escritura, para que ellos aprendan a obedecer a Cristo, y cuando ellos tienen claro la Escritura desde niños, entonces van a poder ir creciendo y obedeciendo a sus padres. Obedecer en el Señor. Es decir, el Señor tiene que estar como prioridad, o así como obedecen al Señor. A vuestros padres, ahora habla de la palabra, porque esto es justo. Es decir, la obediencia es justa, o se hace justicia al obedecer. Quería decir el apóstol Pablo, obedecer a vuestros padres es justo. Es decir, debo obedecer a mis padres. ¿Por qué? Hermano, esto es suficiente, porque el Señor así lo demanda.
Esto debería ser suficiente. Pero ¿y por qué tengo que obedecer a mi padre? Porque el Señor así lo demanda. Pero siempre, pero ¿y por qué? No, el Señor lo dijo. Y si nosotros somos creyentes, hijos de Dios, es que cuando comenzamos a ver quién es Dios, y conocemos a Dios en sus perfecciones, como lo estamos viendo los jueves, y sabemos que Él es el Todopoderoso, el Majestuoso, que nosotros no somos nada, que sin el Señor nosotros no existimos. Es más, para poder nosotros movernos, usted vino aquí porque Dios lo trajo. Usted se movió porque Dios le permitió moverse. Usted, todo lo que yo tengo y lo que usted tiene es gracias a que Dios nos conserva la vida. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces lo que Él dice para nosotros son palabras profundas y dignas de obedecer y dignas de someternos. No debemos de ponerle peros a nada de lo que Dios diga. Pero hay gente que todavía está diciendo, aquí sí, pero aquí no. ¿Pero por qué aquí no? Es que es Dios el que lo está determinando, es que es Dios el que lo está ordenando, es que es Dios el que lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es el valor de Dios? Y también los hijos, ¿en qué estima tienen a sus padres? Hombre, además de que Dios lo ordena, otra cosa que es justa es porque ellos le dieron la vida. Le decía a mi mamá estos días, porque ustedes saben que mi papá hace que un mes ya, para menos, murió. Y yo le decía a mi esposa, creo que era esta semana, malo que malo, pero mi papá se preocupó por mí. Cuando yo nací, Él me crió, Él me llevó la comida. Sí fue Dios, sí, pero lo usó a Él. Él trabajó para levantarnos a nosotros hasta que hiciéramos grandes y nos hizo responsables. Quizá no fue el mejor ejemplo, ¿y qué? Pero Él nos enseñó a trabajar. Si yo le debo responsabilidad a mi papá, porque yo a Él nunca lo vi vagando, nunca, siempre lo conocí trabajando. Dejó de trabajar, ahora los últimos 2 o 3 años que se fregó un pie y ya no podía. Pero Él fue responsable toda la vida. Entonces, otra razón, esto es justo. Hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. ¿Y cuál es la justicia? Porque Él nos sostuvo, nos mantuvo. Cuando nosotros no sabíamos ni. Imagínense esta niña que está ahí, no sabe ni. Está aprendiendo apenas. Y si no fuera por los padres ahí que están. Y ella después, claro que como que vemos eso cuando tenemos niños, ¿no? Yo puedo decirlo así porque yo no me acuerdo si mi papá y mi mamá cómo me llevaban, pero yo sí me acuerdo de tener a mis hijas y llevarlas en mis brazos y cuidarlas y protegerlas. Entonces así hizo mi padre y mi madre conmigo. Entonces eso es justo, parte de la justicia. ¿Por qué obedecer? Y obviamente se debe hacer una obediencia de corazón, no es una obediencia a regañadientes. Hijos, aprendamos esto. Porque la adolescencia pasa eso, cuando el papá y la mamá ordenan algo, está bien, pero a regañadientes. No. Oír bien a nuestros padres y obedecerles es como parar lo que estamos haciendo. Y ¿qué mandó mamá? Papá, ¿qué mandó? Con todo gusto, papá, yo lo voy a hacer en el Señor. Es decir, porque si nosotros a nuestros padres los obedecemos a regañadientes, entonces quiere decir de que para el Señor es lo mismo. Y Dios quiere que lo obedezcamos a Él como el amo, el jefe que es, la autoridad máxima, que Él dijo una cosa, sí Señor, para las que sea, y ya, prontico Señor, para antier es tarde, ya. Y de corazón, ¿no? Número 2, la honra que deben profesar a sus padres tiene una promesa, es una honra con promesa. Versículo 2, honra, ya habíamos hablado de la honra, ¿no? Decíamos que la obediencia implica honra, sujeción. La sujeción implica obediencia y honra. Honra de respeto. Por lo menos hay 2 cosas en la honra. Uno, honra a alguien cuando lo respeta. Y también la honra tiene que ver con dinero. En este caso, cuando se colabora a nuestros padres. Una manera de honrar a nuestros padres, y cuando ya hemos crecido obviamente, es eventualmente colaborar cuando necesitan. No olvidarnos de ellos. Entonces, hijos, honra a tu padre y a tu madre.
Y dice aquí que es el primer mandamiento con promesa, y aquí vamos al quinto mandamiento de Éxodo 20. Y esta es la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, hay una promesa aquí que si nosotros honramos, la parte de la honra es la obediencia, tiene que ver con la obediencia, con el respeto. Honrarlos es respetarlos, no importa las canas, no importa las arrugas, debemos honrarlos, respetarlos. Y dice que este es un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien, es decir, ¿no? Honrar a los padres, respetarlos como bíblicamente se dice, obedecerles. Hay una promesa de que nos va a ir bien en los negocios que emprendamos y que además vamos a tener larga vida. Es una promesa. Yo he visto, como les dije una vez aquí, por lo menos a 7 adolescentes yo tuve que ir a enterrarlos. Porque las mamás venían a la iglesia, estoy hablando de una iglesia que pastoreé aquí hace como 15 años, no, casi 20 años atrás, en Cali. Y obviamente estoy hablando, esto era en el barrio La Unión, o sea que mucha gente del Berger y del Retiro, no sé si ustedes conocen, por allá venían. Y los muchachos venían, pero los muchachos se iban otra vez y se alejaban. Y luego llegaba la mamá y yo tenía que ir a enterrar a ese muchacho. Por lo menos 7 entierros me tocó así, ver a sus madres desgarradas y muchachos que venían a la iglesia y que se habían apartado. Muchachitos, 17, 18, 20 años. Entonces yo he pensado, y cuando yo preparaba ese tema yo decía, tremendo, porque no había honra para los padres. Claro que alguien me va a decir, sí, pero hay otros que han vivido. Bueno, eso está en la providencia de Dios. Pero hay un mandamiento con promesa. Eso es lo que dice. Usted puede ir después allá y encontrarlo en Deuteronomios 5 o en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Dice que ese mandamiento es con promesa para que te vaya bien. Eso no se debe pues explicar más ahí. Ahora, usted va a buscarlo después, porque otra vez vuelvo. Para que estos hijos obedezcan y honren a los padres, hay que enseñarles la palabra. En el Señor implica enseñarles la palabra. Deuteronomio, usted después lo busca porque ya no alcanzo. Deuteronomio 6, del 1 al 9, está explícitamente el mandamiento que se le da a Israel cuando entre en la tierra prometida. Dice, estas palabras que les he dado, estos mandamientos, se lo va a enseñar a sus hijos. Y se los repetirás. Y escribirá los mandamientos en los postes, en los dinteles de las casas. Y dice, y les enseñarás de 4 maneras, a ver si me acuerdo. Cuando te levantes, cuando vayas por el camino, ¿ve? Cuando vayas en la casa y al acostarte. Es decir, durante todo el día, en el quehacer diario, los padres deben enseñarle la palabra a sus hijos. Es la responsabilidad del padre enseñarle la palabra a los hijos, como dice el Proverbio 22, para que cuando sea viejo no se aparte. Mi papá inconverso, mi mamá creyente, hija de padres creyentes. Bueno, cometió ese pequeño error, se fue con impío. Bueno, estoy hablando de los años, hace rato pues. Y gracias a eso habemos 4 varones. Pero mi mamá, a pesar de que yo veía a mi papá borracho y bailando y con la rumba y yo le ponía los discos, ¿sí o no que era el Capone se llama eso? Cuando estaba pequeñito, 7, 8 años, le ponía los discos a mi papá y le gustaba eso. Pero mi mamá, por otro lado, nos enseñaba canciones, himnos, la Biblia, los versículos, y aprendíamos. Y eso fue lo que hizo que cuando yo, aunque yo en la adolescencia me quise volar, y me volé, pero en la juventud el Señor me agarró. Porque había una palabra de mi mamá que va a ser honrada en mi corazón, y Dios la usó para sacar de ahí y traerme a la salvación. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Esa es la garantía que tengo yo de mis hijas. Desde el vientre de mi esposa, mis hijas, ahí sentada, mi esposa comenzó a echar la primera barriguita ahí, de Angie, que ya tiene 32 años. Uy, Señor Jesús. O va a cumplir, ¿no? Va a cumplir, tiene 31. Ahí mi esposa y yo ya predicando y ella escuchando. Y estas gemelitas más todavía, escuchando. Y a toda la edad que tienen y me siguen escuchando la palabra. O sea, que instrucción es la que tienen. Obviamente hacíamos los devocionales.
y les enseñaba, y mi esposa les enseñaba, vaya y venga versículos, y ellas pueden decir ahora que lo que saben de la Biblia, la mamá y el papá obviamente. ¿Cuál es la garantía? Para que cuando sean viejos no se aparten. Alguien va a decir, sí, pero... Porque yo tengo que reconocer, hay una de mis hijas, una de las gemelas que no están dando bien. Pero yo tengo la promesa. Y yo oro por ella y ahí está, Señor. Ella, el Señor en algún momentico la toca y está aquí. Yo no me desespero por eso. Yo cumplí mi tarea. Todavía la cumplo porque eventualmente viene por aquí, eventualmente tenga. Ay, papá, va a empezar. Es que le digo, mamita, es que no voy a terminar. Cuando papá se vaya de esta tierra, termino. Mientras yo siga siendo su papá, ahí voy a estar, así no le guste. Lo toca. Entonces ahí está la clave, mi hermano. Ahí está la clave de esa parte. El compromiso de los padres para con sus hijos, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay varias cosas. Primero, no los provoquéis a ira. Esa es la labor que nos toca, porque a veces nosotros somos expertos en provocar a ira. Yo a mi hija aquí la provoco a ira a veces. Le saco la piedra. Obviamente ya está mayor. Pero tenemos que tener cuidado cuando se están criando estos niños. Y dice, esa es la primera preocupación nuestra y responsabilidad nuestra con nuestros hijos, es no provocarles a ira. Es lo que dice aquí el texto claramente. No provocarlos a ira, no hacer que se irriten o no hacer que se amarguen, llevarlos a una amargura fácilmente. Yo recuerdo cómo mi papá y mi mamá me provocaban a ira. A mí me provocaban a ira cuando de pronto me castigaban injustamente. Es decir, Germán la embarraba y me pegaban a mí. Puede ser. No, una vez, y nunca se me olvida, de verdad. Yo creo que esa es la máxima. Y mi mamá me provocó a ira y la voy a exponer aquí. Yo la había embarrado, no recuerdo qué hice. Pero como yo me volaba, mi mamá no me alcanzaba, no me podía pegar. Entonces yo me le metí en una finquita así, hay una cañada, yo me acuerdo, yo me metía allá al monte y mi mamá por allá no se metía, no me alcanzaba. Y ya iban a ser las 6:30 y comenzó a oscurecer y yo con miedo y mi mamá comienza y me llama y me dice, venga mijito, venga que yo no le voy a pegar, no. Claro, yo me confié y dije, le confié, ¿no? Y me cogió, me llevó, me entró a la casa, ya había asegurado puertas, ventanas y todo y me agarra y me da una pena. Me provocó a ira. Y me mintió. Hola, nunca se me olvida eso. Yo no sé cuántos años tendría, no sé, por ahí 8, no sé, o 9 ya era más brincón, correcto. Es que, no, verdad, yo reconozco que yo era muy difícil. Mi mamá dice que cuando mi hermano es mayor, aquí no está, mi hermano es mayor, mi papá le decía, venga que le voy a pegar. Y mi mamá, venga que le voy a pegar. Y a mí me decía, venga, yo decía, sí, me va a pegar, hasta luego. Los que corren. No, yo no era fácil, no de reconocerlo. Entonces, los padres, la responsabilidad, no irritarlos. Otra responsabilidad acá es que el deber, ya lo dije, criarlos, pero aquí dice, en disciplina y amonestación del Señor. Ay. Después busque Hebreos 12, 5 al 11, dice que la disciplina es provechosa. Dice que el que ama, y aún usted puede buscar en Proverbios, creo que es Proverbios 13, el padre que ama a su hijo, ¿qué pasa? Lo corrige, lo disciplina. Y cuando la Biblia habla de disciplina, habla de una varita, habla de castigo. Pero como hoy día la psicología y todo este movimiento que hay, la defensoría del niño, obviamente aquí yo no estoy apoyando el abuso. Yo reconozco que a nosotros nos abusaron, sí, a mi mamá, mi abuelo la abusó castigándola, y mi papá también, a mí nunca me puedo olvidar, mi papá y a mi hermano mayor y a mí, mi papá nos colgó una horqueta, un palo que tenía ahí donde ponía el ganado para marcarlo, yo me acuerdo, no sé, quedaba como allá y la casa acá, y como eso era oscuro, ahí nos colgó. Claro que es que nosotros éramos una joyita también, nosotros creo que habíamos peleado, ¿sí o no? Entonces mi papá le caía, pero que nosotros nos pusiéramos a pelear, los dos mayores, pues yo soy el segundo. Yo no sé quién le pegó a quién, pero nos cogió a los dos y nos subió a ese poste y nos amarró.
Eso nunca se me olvida. Creo que nos dejó una hora, como a las 7 de la noche y es oscuro. Y fuera de eso se meten a la casa y apagan todo. Ustedes se imaginan nosotros ahí, unos peladitos ahí, nosotros ahí llorando. Papá, por favor, perdone, papá, sáquenos. ¿Ah? Eso es abuso, obviamente. Entonces la disciplina, tenemos que tener cuidado de no abusar de nuestros niños. Una manera para no abusar, porque yo también abusé al castigar a mis hijas, obviamente, pero una manera de no abusar es, y lo aprendí, es, si usted tiene que corregir a su hijo, cálmese, esté tranquilo, es más, no, se la hizo, guárdesela. Y una media hora, una hora después que usted ya se calmó, está calmadito, lo llama, lo sienta, le habla, con la varita en la mano o el palo, la ramita, mi esposa cortaba unas ramitas larguitas y le decía, y yo así lo hice con ellas, te voy a pegar, por esto. Yo les decía a ellas, porque es que no era fácil, yo les decía, mire, te voy a pegar, hija, por esto, y te voy a dar 3 varazos por lo que me hiciste, y si tú te rehusas, cuando te voy a coger a pegar, y si tú te rehusas, te doy 6, así que tú verás. Así yo decía. Obviamente ellas se dejaban, yo le bajaba, si era jeans se los bajaba, quedaba en calzoncitos nomás y por aquí, con la varita. Tan, a veces daba uno solo nomás y ya. A veces eran 2, a veces eran 3. Pero coger así como mi papá, si nosotros mi papá cogía y a veces si tenían lo que tenía en la mano lo tiraba. Bueno, a mi hermano una vez cogió con un lazo el ganado y lo tiró. Y una vez lo tiró así y lo volvió aquí, ¿sí o no? Y lo reventó por aquí. Me reventó aquí la pierna. Aquí me reventó. A usted también. Él es el menor. A él también lo reventó. Con el cable de la playa. No, por eso yo a los 20 años me volé de la casa. Yo me fui, no, tampoco. No, esa hora ya no era cuando éramos adolescentes. Ya después de 16 años ya comenzamos a trabajar, ya se calmó. Entonces, hermano, en Proverbios, yo no alcanzo a ir allá, pero habla mucho de la disciplina y que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Entonces, en la disciplina hay que tener cuidado. Ni darle para acabarlo, no, ojo con eso. Es más, hoy día demandan, es peligroso, pero entonces no voy a ir al otro lado de que no, entonces no lo toco. Esa psicología de que solamente hablándole al niño tiene, yo no voy. Y no voy por una razón, porque la Biblia no va con eso. Y nosotros somos una iglesia bíblica. Creyentes bíblicos tenemos que obedecer lo que dice la palabra. La Biblia dice que al niño se le corrige con vara. Y así donde digan que no, la varita. Pero la mamá no, la mamá es muy moderna, yo le hablo más bien. La varita, la Biblia lo dice. Le voy a dar las citas, Proverbios 13:24, Proverbios 19:18, Proverbios 22:15, Proverbios 23:13-14, Proverbios 29:15 y Proverbios 17. Entonces hay errores que podemos cometer los padres en la crianza de nuestros hijos, se los digo rápido para pasar al otro, por lo menos hay 6. 1, ya lo dije pero lo ratifico, exceso de protección. Entonces no se les da mucha libertad a los hijos, no se tiene confianza y se sobreprotegen. Tiene 32 años y la mamá lo está cuidando todavía en la casa. No vaya a la esquina, mijito, que le pasa algo. Favoritismo, como lo hizo Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Ojo con el favoritismo. Hay que amarlos igualito. Aplicárselas de la misma manera. Pero a veces a este sí, a este no. Ojo con eso, el favoritismo no está bien. Desalentarlos. Desanimarlos cuando quieren emprender algo, en lugar de apoyarlos y decirle, pues si eso es lo que usted quiere, hágale, mijo. Pero no, usted quiere ir bien en eso. No, por ahí no se meta. Ojo, cometemos un error al desalentarlos. Hay que animarlos y alentarlos, así fracasen. Pues se meten por otro lado y empiezan otro, y hágale. No reconocer el crecimiento normal. Padres, nos cuesta ver el crecimiento normal de nuestros hijos y su desarrollo y pretender que siguen siendo unos bebitos. Ay, mi bebé. Oye, yo escuchaba a madres que el niño ya tiene 40 años. El niño, es que mi bebé, ¿qué es eso? Suéltelo ya, cuando era un niñito sí, pero ya un adolescente, ya es un adulto, ya es un joven. Mi niño. No. Otro error, descuido. Esto es tremendo. Dejarlos demasiado solos o con otras personas. En mi tiempo, obviamente, yo le dije a mi esposa,
yo voy a trabajar y voy a traer para la casa y tú te quedas en casa con mis hijas. Gracias a Dios, Él nos dio esa gracia. De vez en cuando mi mamá la llevamos, ¿sí o no? Pero muy raro por allá, por algo. Pero siempre mi esposa estuvo con mis 3 hijas criándolas. Porque hay un peligro, y usted lo sabe, llevarlo mire lo que pasó en Bogotá, en Medellín fue, y en Bogotá también. O sea, esto está lleno, usted le confía a sus hijos, hermano, a un extraño. No, pero es que es el tío, no, pero es que es el primo, es el cuñado. Y sobre todo si son niñas. No, niños también hoy día ya no importa, los abusos. Hermano, en mi tiempo yo no le confié mis hijas a nadie, mi esposa tampoco. Pero es que necesitamos dinero. Pues va a tocar amarrarse y así sea un medio, no sé. Yo prefiero que la esposa trabaje en casa haciendo algo, no sé. Tratando de ver los errores que cometemos acá, ya ustedes manejarán el asunto, pero no debemos descuidarlos, no debemos dejarlos solos o confiárselos a otras personas. Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Y les voy a decir esto. Los padres son padres. Y a veces le confiamos nuestros hijos a nuestros abuelos, a los abuelos de ellos, o sea, a nuestros padres, a los abuelos de ellos. Y el abuelo es abuelo. La abuela es abuela y se la va a pasar. El padre no, los padres no. Los abuelos se la pasan. Y la Biblia habla de los padres, que son los responsables de la crianza de sus hijos. Bueno, tocó este tema, pues aquí estamos en 10 minutos para terminar el otro. El sometimiento de los siervos a sus amos, versículos 5 al 9. O sea, después hablamos de lo de los niños. Aquí hay mucho que decir, pero no me quiero detener ahí. Pero quiero terminar acá con la última parte, el sometimiento de los siervos a sus amos. Y aquí quiero ver, o sea, Pablo cuando escribe de esclavos, siervos acá como esclavos, es porque en esa época habían esclavos todavía, es decir, no eran muchos. Pero en la iglesia a las cuales el apóstol Pablo está escribiendo, habían algunos amos, muy poquitos, porque todavía tenían esclavos. O sea, existía todavía. Entonces hoy día lo podemos trasladar a, como lo dije la vez pasada, el hecho de empleados a patronos. Podemos pensar de esa manera. No son esclavos, no son siervos, pero en algún sentido sí, porque son los empleados y les están pagando obviamente para eso. La palabra de Dios para todos dice así, yo voy a leerlo ahí, versículos 5 al 9. Esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra. Obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los estén mirando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor. No importa si uno es esclavo o es libre. Ustedes reciben recompensa Ustedes amos traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo y Él trata a todos por igual. Entonces aquí vemos dos cositas. Lo primero, la obediencia de los siervos a sus amos. En este caso, empleados a sus patronos. De todas maneras, todos tenemos que rendir cuenta por el trabajo. Entonces, su obediencia debe ser con temor, temblor y sencillez. Miren que la Biblia no solamente maneja el temor y el temblor para esto, sino para Dios también y para otros asuntos. Miren el versículo 5, siervos. Aquí la traducción literal sería esclavos. Obedezcan, y la misma palabra, oigan bien para poder actuar. Obedezcan a vuestros amos terrenales. Ahora, mire cómo Pablo especifica terrenales. Porque si bien es cierto que ellos eran esclavos en ese tiempo y tenían unos amos terrenales, por encima de esos amos terrenales hay un amo, que es Dios. Entonces es lo que quería mostrarles. Ustedes pueden tener aquí amos terrenales, pero el amo de ustedes es Dios. O sea, nosotros podemos tener aquí jefes terrenales, pero el jefe de nosotros, el gran jefe, es nuestro Dios. En ese sentido tenemos que tener en cuenta eso y lo que le está diciendo.
Entonces dice acá, siervos obedezcan a sus amos terrenales. ¿Y cómo lo deben hacer? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, y viene la palabra, como a Cristo. Recuerda que son creyentes. Esto es para creyentes, esto no es para inconversos. Como a Cristo. Es decir, y volvemos al punto, si yo soy un regenerado, Dios está en mí, el Espíritu Santo me hizo una nueva criatura, soy hijo de Dios, tengo la capacidad de comprender la Escritura, Dios me dio la habilidad para obedecerla. Entonces, si Dios, si Jesucristo es mi Rey, es mi amo y yo me someto a Él, no va a haber dificultad al someterme a mis patronos, o en este caso el esclavo a su amo. No va a haber problema. El problema del sometimiento, otra vez, es un problema espiritual de no comprender que Dios es el jefe de todo. Recuerden, Dios es la máxima autoridad y las otras autoridades que hayan, Él las ha colocado, Él las ha permitido. Pero es una autoridad mala. ¿Y qué? Esa autoridad le va a responder a Dios en lo malo que actúa. Pero yo debo someterme, obedecer, porque eso es lo que la Biblia me indica. Entonces yo no puedo, no, pero es que ese hombre es malo, no, pero es que es un impío, mire, entonces no me someto entonces porque es un impío. Pero es que él está malgastando sus recursos, entonces no me someto porque malgasta los recursos. No, pero es que él es injusto, no me está pagando bien, me hace trabajar más. Entonces por eso yo no debo someterme. Entonces yo no puedo poner peros a la obediencia. Más bien debo sí orarle a Dios en los secretos: Señor, mira que para mí este jefe es injusto conmigo, Señor. Yo te lo encargo a ti. Pero eso no implica que yo me debo entonces alterar, revolucionar por eso, por el comportamiento de él. Entonces aquí dice, siervos, obedezcan. Ahora va para los amos, obviamente. Y luego hay una cláusula aquí bien interesante: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Note, el problema aquí es el ojo. ¿A quién sirvo yo? ¿Por qué será que muchos empleados, cuando el jefe no está, ¿cómo es lo que dice Andrea? Que cuando se va, ¿qué? Cuando se va el gato, los ratones hacen fiestas. ¿Así es? ¿No es parecido? O sea, cuando a mí me dieron ese empleo, yo recuerdo, porque antes de yo llamarme el pastorado, yo trabajé 5 años en una empresa. Y conmigo no había problema. Yo recuerdo, porque pues eso lo aprendí en mi casa, obviamente. A ser responsable. Yo llegaba a la hora que era, es más, siempre llegaba media hora antes. Y me iba hasta 1 hora después. Me gustaba estar ahí en el trabajo. Y hacía las cosas. Y mi jefe se iba 8 días, se iba para Bogotá y me dejaba ahí. Entonces, ¿por qué él se iba? Entonces yo, no, al contrario, yo antes hacía más cosas. Y cuando él venía se quedaba aterrado. Uy, adelantó aquí, sí señor. Que sí, me quedó tiempito y yo adelanté aquí. Claro que había una razón. Yo había aprendido este texto y yo lo hago como para el Señor. Es decir, voy a hacer este trabajo aquí porque lo estoy haciendo es para Cristo. Voy a hacer este aseo acá porque es para Cristo. Voy a adelantar acá porque es para Cristo. Yo no estoy trabajando ese Señor. Ese es mi amo que Dios puso. Pues yo estoy trabajando a Cristo porque Él es el que me ve. Porque eso es lo que dice la Biblia. Leámoslo otra vez. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No, mi trabajo no es para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, soy siervo de Cristo. He comprendido que Él es mi amo. Y que Él no solamente me dice que sea siervo cuando vengo al culto y lo adoro y lo honro, cuando tengo que obedecer en los talentos o dones que Él me dio y ejercer esos dones. ¿O acaso no soy siervo de Cristo también en mi trabajo? ¿No soy siervo de Cristo en mi estudio? Aún en el estudio tengo que ser responsable y no hacer trampas. Porque es que el Señor está ahí. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. Aquí está la clave: haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios implica en toda la esfera de mi vida. ¿Dónde estoy? Aun cuando estoy haciendo mi recreación o mi deporte. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Lo aclara: sirviendo
de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. A veces nos olvida eso y pensamos que le estamos haciendo un trabajo a ese Señor. Sí, puede ser, pero espiritualmente lo estamos haciendo para Dios. Y cuando tenemos eso en mente, hermanos, vea, seríamos los excelentes. ¿Sabe que empresarios cristianos, y a mí me dio vergüenza una vez cuando digo, no, aquí yo no les voy a un empresario dijo, yo no les voy a contratar cristianos? ¿Por qué? Porque son los, llegan tarde y uno les dice que por qué llegan tarde, que porque estaba orando, haciendo devocional. Se pierden y no, que me fui a orar. Que piden permiso a salir temprano, que porque se van por una vigilia. Hermanos, escuche esto. Los cristianos debemos ser excelentes, los que tienen un empleo, un amo, sírvale como dice aquí, como si fuera para el Señor. Deje de estar pidiendo permiso. La oración tiene su tiempo. Si usted no pudo ir a esa vigilia, que es que el pastor tengo que ir. No, Señor, usted tiene un trabajo, cumpla ahí. Mi hija se está cansando, ya está en una iglesia, ella sirve la alabanza allá y se está cansando. Porque el pastor quería tenerlos aún, no, vengan a ensayar, aún, no importa, pídale permiso al jefe. ¿Cómo así? Porque es que hoy tenemos un activismo en las iglesias. Entonces, Dios nos libró a nosotros y nosotros acá tenemos 2 cultos. Hermano, la vida cristiana usted la vive, es afuera, no aquí en la iglesia. Pero a muchos pastores les fascina es tener a la gente allí que haga esto, lunes de no sé qué, martes de no sé qué, miércoles de no sé qué. ¿Y dónde está el tiempo para la esposa, para el esposo, para sus hijos? Para vivir una vida normal. ¿Ve? Ahí está el problema. Entonces, que porque soy cristiano entonces me voy a salir. No, Señor. Usted allá en el trabajito es un cristiano, dé testimonio, pero sea ejemplo. Es decir, sea el primero que llegue y el último que se va, y el más excelente es lo que hace. Y dé ejemplo, que lo hace para la gloria de Dios. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Aquí están tanto el libro o el patrono o el amo como el siervo o el empleado. Lo que él hace, Dios se lo va a retribuir. Es bueno que entendamos eso, porque a veces pensamos que, no, yo trabajo es para él, ¿no? ¿Cómo es que dicen por ahí? No, ¿qué tal yo? Es que trabajarle a ese bien mal que me pague, ¿y usted cree que yo le voy a dar? Yo no le doy ni un segundo, pues. A ver, ¿y qué tal que usted le dé media hora? 1 hora porque le pidió el favor y después Dios permite ser recompensado. A mí me recompensaban en los trabajos y era ¿por qué? Porque el jefe miraba y decía, no, pues ¿qué hacemos aquí? Yo lo he dicho aquí, pero cuando yo salí de esa empresa porque me llamaron al ministerio, la jefe me llamó y vino de Bogotá específicamente y me llamó y me dijo, yo quiero que se quede. Nunca me olvidé, en esa época la iglesia me iba a pagar 165,000 pesos, me acuerdo tanto, estoy hablando del año 90 más o menos. En el año 90. Era casi salario y medio, algo así, 165,000 pesos. ¿Sabe qué? Ella vino, no miento, 65,000 era, eran 65,000. Ella vino, me ofreció 80. Y me dijo, hasta 100 le doy, si se queda aquí y no se va. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo me voy por los 65 porque es que para donde me están llamando es lo mismo. Yo estoy estudiando para eso, además de que estoy estudiando, tengo un llamado y de pronto usted no me entiende, pero yo necesito ir a predicar. Gracias, pero no puedo. Me fui. Obviamente a los 3 años la fábrica cerró. Mira, quedado sin trabajo de todas maneras. Termino, el deber de los amos para con los siervos, es muy sencillo, así que termino versículo 9, el deber de los amos para con los siervos, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, es decir, también sean humildes con ellos, de corazón también atiéndanlos, es más o menos la idea. Dejen las amenazas, porque parece ser que los patronos son lo que buscan, ¿no? Dejen las amenazas, obviamente son cristianos, sabiendo que el Señor de ellos... Y, a ver, ¿cómo así? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea que Dios es Señor de los siervos y de los amos. Y que para Él no hay acepción de persona. En otras palabras, hermano,
Todos somos iguales delante de Dios. Los cristianos todos somos iguales delante de Dios. No hay título, no hay estudio, no hay nada. Cuando estamos como iglesia, aquí no hay tal que uno es más que... No, nada. Y nadie es más que nadie. Pero por cuestión de rol, allá usted es un empleado y él es su patrón. Por cuestión de rol, en la casa usted es un hijo y él es su papá y su mamá. Por el rol, yo soy el esposo, ella es mi esposa, y cada uno debe obrar de acuerdo a su rol, pero eso no quiere decir de que uno es más que otro. Muy importante eso, es por el rol. Y otra vez el ejemplo, el padre es la autoridad del hijo por rol, y tanto el padre y el hijo son la autoridad del Espíritu Santo por rol, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, coiguales, existen coigual, tienen la misma autoridad. Ninguno es más que el otro. Solamente por el rol hay sujeción. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra. Quiero dejar ahí en esta hora. Terminamos esta sesión, entonces ya comenzamos una nueva sesión. Vamos ahora. Bendito Dios. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.